Ahí está el tema, ¿no? Importante planteárselos. Y cambiando de tema, otra protesta, Villa, que se ha vuelto más tensión se está generando, porque lo decíamos la semana pasada, hay unos planteamientos por parte del sindicato, la sección 37 del CENTE, como la sección 2, tanto de Villanueva como de Ampelio Íñiguez, que en lo particular se van hacia intereses muy sindicalistas de renovación de la dirigencia. Y lo decimos así tan abiertamente y sin tapujos, porque tampoco nos podemos ir con la finta de que están defendiendo los verdaderos intereses del magisterio. Están en una causa muy genuina, que es el pago del retroactivo, y eso el gobierno del Estado lo tendrá que pagar, ahí no hay vuelta de hoja. Acá es la manera en cómo se volcó el magisterio en apoyo a Marina del Pilar, yendo hasta incluso el registro ante el Instituto Estatal Electoral durante su campaña, y de post campaña de cómo le respaldaban y le aplaudían absolutamente todo, la sección del CENTE, y después también cómo se volcaron hacia favor de Claudia Sheinbaum, participando en mítines políticos de manera directa y en una participación política. Es ahí donde muchos cuestionan que se da este incremento salarial del 11%, que el presidente se volvió loco y pues bueno, terminó impactando también las finanzas locales. No estoy diciendo que no se les deba pagar, ni estamos hablando de merecer, decir merecen o no merecen un dinero como ese. Estamos hablando de la situación política que está en torno al contexto en el que se está viviendo estas protestas, que el día de hoy pues se pusieron más fuertes, toda vez que las y los docentes, como el personal administrativo, regresaban a las aulas, no las clases, porque la clase sería el 26 de agosto, el próximo lunes, pero sí están diciendo no vamos a hacer ninguna actividad administrativa, llaman mentiroso al gobierno del estado y llaman mentiroso al secretario de Educación, al igual que, sin decirlo tal cual, pero le dicen mentiroso a la gobernadora. Yo de alguna manera sí creo que tiene mucho que ver con la separación del cargo por parte de Gerardo Solís. O sea, desde que Gerardo Solís dejó el cargo, empezó este problema. ¿Por qué? Porque Gerardo Solís es una persona que tenía mucho tiempo ya, desde la administración de Bonilla, de alguna manera tratando o llevando una relación con ellos. No digo que Luis Gallego no lo pueda hacer, secretario de Educación actual. Digo que era mucho más fácil para Gerardo Solís, porque ya tenía una relación muy de antaño, ¿no? Tenía ya alrededor de 4 años trabajando con los líderes sindicales. Cuando llega un nuevo secretario de Educación, obviamente muchas cosas se tienen que ajustar, muchas cosas tienen que empezar a negociarse, se tienen que sentar sobre la mesa a hablar, a definir muchos planteamientos. A partir de esto, yo creo, es donde empiezan a generarse estas situaciones. Hemos visto pues una sección 37, hemos visto un Ampelio que de la noche a la mañana se volvió el mártir de la defensa de la educación. Bueno, de los derechos laborales, no de la educación, porque la educación no se pone a pelear para absolutamente nada, ¿no? A los líderes sindicales de la educación no les importa nada, ¿no? Les importan los derechos que tienen que adquirir los trabajadores, cierto, ¿no? Cierto. Son también válidos, pero de la educación no han cuestionado nada. ¿No? O sea, tan sencillo como es. Se planteó ya el tema de UCICAM, que ya lo van a eliminar, van a hacer algo diferente, pero nada, han hablado de eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué va con esta situación? Estamos viendo que con el trasfondo electoral interno que hay, pues obviamente tienen que buscar tener algún nivel de legitimidad, y lo están haciendo a través de golpear al secretario de Educación, a Luis Gallego. Ya se llegaron a sentar en algún momento a platicar, pero pues es insuficiente, ¿no? Porque hay mucha política y poca educación en las mesas de trabajo de los líderes sindicales con la Secretaría de Educación, siempre. Poco es lo que se habla realmente de educación, principalmente en estos temas, ¿no, Jorge? Sí, y además, mira, las circulares que ya las tenemos, que se han emitido tanto la sección 37 como la sección 2, pues van en el sentido de lo que están exigiendo, ¿no? O sea, obviamente sabemos que el punto central es el retroactivo. Ese es el punto central de la protesta. Y que tienen razón, ¿eh? Eso no... Se les tiene que pagar, o sea, no hay más. Pero también la sección 2 del CENTE, que es la que ya se sumó a esto, y es a la que le pagaron el 15 de agosto un retroactivo, y ahorita vamos a escuchar lo que dice la gobernadora, pero también señala que reiteraron la postura de no realizar ninguna actividad administrativa. Señalan que el compromiso con los trabajadores de la educación pertenecientes a la sección 37, pues es claro.
convocó a Ampelio Íñiguez a cerrar filas y permitir que otros intereses ajenos al magisterio pretendan atentar con la unidad de nuestra sección, que en él no se lo prenda que algunos medios de comunicación se presten a difundir descalificaciones hacia mi persona o contra nuestro gremio. La comunicación con ustedes será a través de nuestra estructura sindical. Cualquier otro medio solo sirve a los intereses de quien los contrata. Ampelio Íñiguez se puso bélico, ¿sí? Y dijo... Belicón peligroso. ¿Sí? Medios de comunicación, no los necesito. Y si no están al estilo Bonilla, ¿no? Si no estás conmigo, estás contra mí. Uh-huh. Y ese es el planteamiento de un líder sindical que había estado respaldando todo lo que decía gobierno y que nuestros cuestionamientos como periodistas eran precisamente en ese sentido, que no estaba con la base, y la base le recriminaba en su momento que estaba con el gobierno, y ahora dice, pues me van a descalificar hacia mi persona. Yo quisiera saber por qué Ampelio no pelea por los interinos, por ejemplo. Ándale. Porque les paguen a los interinos, porque no son del sindicato, evidentemente, porque al final no les interesa ese tipo de dinámica, ¿no? Pero bueno, así son las cosas realmente, así está el planteamiento como lo ha generado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que insisto, el tema del retroactivo es algo que se tiene que pagar, es algo que se va a pagar. Sí. Yo creo que van a tener que endeudarse al final a costa de todos los demás que existimos en Baja California. Sí. Pero yo creo que eso es lo que va a tener que ocurrir porque, obviamente hay una muy buena relación de la gobernadora con Mario Delgado, el nuevo secretario de Educación. Habría las posibilidades de a lo mejor encontrar cierto apoyo con él. Pero se ve complicado porque todavía falta tiempo para que entren, ¿eh? Pues es octubre. Van a entrar, todavía faltan algunas semanitas para que entre, meses sería más bien el término correcto. Y el sindicato dijo, no vamos a recibir pagos parciales. Uh-huh. Queremos que nos den todo el dinero y que nos paguen absolutamente todo. Conste que ya la gobernadora dijo, les puedo dar el 6 y en tanto avanzamos les doy lo demás. Sí. No lo quisieron, dicen que lo quieren todo, a sabiendas de cómo están las situaciones económicas, ¿no? Y en la sección 2, todavía se fueron más rudos, ¿eh? Villanueva lanza este comunicado el día de ayer, uh-huh, en donde señala, que la gobernadora había dicho que ya pagaron. Pero dice, el monto total de la nómina extraordinaria emitida el 15 de agosto no corresponde a la cantidad anunciada por la autoridad, uh-huh, ¿no? Es decir, le está llamando mentirosos. Uh-huh. Y también les dice que hubo compañeros que aparecieron en la prenómina y que no recibieron cheque. Además que San Felipe y San Quintín no han recibido las nóminas anunciadas el 15 de agosto. Que la Secretaría de Finanzas de la sección 2 no recibe ninguna nómina por parte del gobierno del estado, ya que el CENTE no posee las facultades administrativas. Señalan que el salario de los trabajadores de educación a través de los años laborados es producto de la participación de capacitaciones, bla, bla. Que los trabajadores de la educación afiliados al 2 han mostrado resiliencia, paciencia y mucha comprensión al trabajo educativo, aún sabiendo que su salario no llegaría a corto plazo. Comentan que la sección 2 presentó con referencia al cruce de información de los trámites K1 y O1, no han recibido información sobre el proyecto de estructura ocupacional que se ha solicitado en reiteradas ocasiones. Reconocen y han apelado la voluntad de la gobernadora, dice, quien no está siendo debidamente informada de la problemática que aqueja a nuestros representados. Bueno, a ellos no atacan a la gobernadora, porque al final sabe Villanueva que a ellos lo que sí tenían más o menos en deuda está más o menos solventado, ¿no? Obviamente sí hay situaciones en las cuales todavía quedan arrastrando, porque es que es un desastre realmente en el tema administrativo, todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Educación. Surgen nuevos pagos, nuevas deudas, nuevos planteamientos, y la verdad es que es un verdadero desorden lo que tienen ahí, y en eso tienen razón, se les tiene que pagar lo que les corresponde, ¿no? Nadie cuestiona esa situación, pero a ver, la sección 2 está tratando de unirse más bien como un tema de apoyo, ¿no? A la sección 37 para buscar también unirse a la protesta, que es válido, que no está mal realmente que los gremios se unan para exigir de repente los derechos, pero pues en qué entendido, ¿no? O sea, totalmente. ¿Cuál es la situación, no? Y pues escuchemos a la gobernadora del estado, Marina del Pilar, que comentó esto el pasado viernes, que hoy está inaugurando una obra que es la del Boulevard Carranza y Lázaro Cárdenas, y que uno de los cuestionamientos va a ser eso, ya le diremos el día de mañana qué es lo que opina. Mejor no hubiera hecho ese edificio, ese puente, gobernador, y le hubiera pagado a los maestros. Ese es el problema. Vamos, ¿qué es lo que dice la mandataria estatal?
pago es en septiembre, el siguiente pago es en octubre, hay una minuta, está firmada por los dirigentes de la sección 2 y si quieren la podemos hacer pública. Entonces en ningún momento se ha incumplido con los acuerdos. Eso sí quiero que esté claro. Mi compromiso con el magisterio es auténtico, es real, ellos lo saben, hemos estado en comunicación con ellos, vamos a seguir platicando siempre con ellos, encontrando el diálogo y respetando los acuerdos. Nosotros estamos respetando los acuerdos y los estamos cumpliendo. Ahí está la minuta firmada desde el 25 de mayo. No es una minuta de hace una semana, de hace dos, son compromisos que se adquirieron desde el mes de mayo. Y el pago era el 15 de agosto. Y el 15 de agosto a las 8 de la mañana ya estaban depositados los 20 millones de pesos en las cuentas de la sección 2. A mí no me va a venir a intimidar con un documento firmado por mí. Por un acuerdo que yo hice. Oye, pero además amagó la gobernadora a decir, ¿quieren que dé a conocer el acuerdo? Los publico, ¿no? ¿eh? Lo publico y publicamos y decimos quién. Lo que sí se me hace desafortunado a la gobernadora de ese cuestionamiento de compañeros de los medios que se le dio el día del constituyente en el Congreso, fue que hace referencia a que hay maestros que ganan más que el presidente del país, ¿no? Y que ganan hasta 200,000 pesos y que esa nómina pues les complica con el incremento salarial. Yo creo que no es por ahí. Bueno, estoy convencido que no es por ahí. No, tampoco se trata de que evidencie quién gana más o quién gana menos. O sea, al final, sí, muchos de esos grandes salarios fueron tranzas del sindicato con el gobierno en turno, pero no es ese el elemento que se está cuestionando. Porque acá, si te das cuenta, también la gobernadora no refiere a los dirigentes sindicales, que ese es el tiro. Dirigentes sindicales versus Luis Gallego, secretario de Educación, versus gobernadora. Entonces, todo el mundo se está cuidando de decir a las dirigencias. O sea, y también el sindicato 2,37 habla bien de la gobernadora, pero al final del día no atienden el tema de fondo. Y uno de los cuestionamientos importantes es que cuando se están sentando las mesas de negociación de convenios desde el mes de mayo y previo al mes de mayo, pues quienes estaban tomando las decisiones era la gobernadora, secretaria de Educación y los dirigentes sindicales. No estaba la base, no estaba porque otros hubieran sido los planteamientos. Ese es uno de los grandes problemas, que las reuniones magisteriales de las dirigencias sindicales se hacen en lo oscurito. Y se hacen en estas reuniones con la gobernadora y no sabemos cuál es el fin, salvo con circulares de 3 pesos que manda la sección 37 y la sección 2. Y donde se piden otro tipo de acuerdos también. Exacto. Que recaen entre los líderes sindicales y el propio gobierno del estado. Exacto. Concuerdo parcialmente porque lo que comentas, Jorge, del tema de los salarios, porque si bien es cierto, yo estoy de acuerdo, al final esto no es lo que entra en la ecuación directamente, es otro tema realmente, pero imagínate que eso se lo llames a la ciudadanía. O sea, obviamente el sector magisterial tiene todo el derecho a percibir lo que han ganado, no lo cuestiono, pero cuando le dices a la ciudadanía, no le dices a lo mejor al líder sindical, hay maestros que ganan tanto, se vuelve realmente algo complicado para la ciudadanía decir, hay que apoyarlos para que ganen más. O sea, ese mensaje que, si bien estoy de acuerdo contigo, no tienen por qué empezar a golpear a la base para tratar de para cuestionar al líder sindical, pero un sector de la población es difícil que vea bien, no, qué bueno que ganan ese dinero y ojalá que ganen más. Incluso el mismo magisterio, ¿no, Villa? O sea, el mismo magisterio sabe los excesos que tiene el magisterio y cómo a lo que vamos a llegar es a la reforma Iztecali. No la de Kiko, sino una reforma Iztecali que también tenemos que estar al pendiente. Pero sí, el mismo magisterio sabe de sus excesos, sabe los excesos las tranzas con las dobles plazas, con elevar los y que históricamente el secretario de Educación ha sido comparsa. Claro, y la reserva técnica, ¿no? Y en prejuicio de los propios trabajadores, ¿eh? Sí, por eso el magisterio como tal, incluso ustedes mismos que nos están viendo en el magisterio, saben con nombre y apellido quién es el que en su momento de los líderes sindicales con gobierno y qué maestros se vieron beneficiados, metiendo a familiares que no tenían nada que ver con el magisterio, que no tenían vocación y que entraron como conserje. Ahí tenías a ¿cómo se llama? El representante del PT, Julio Rodríguez, un tipo que ha abusado de sus convenios con los gobiernos en turno, entrando como conserje y estando de vacaciones pagadas durante muchos años. Entonces, es justamente esos excesos que han llevado al magisterio a estar roto y a estar muy complicado. Usted dígame, maestro, si en alguna ocasión ve que hay
10 horas libres, 12 horas libres, no sé cómo funciona ahí un poquito el esquema, pero y que de repente dice, ya me corresponden, usted como trabajador, y de repente quiere pedir las horas y no, es que ya se las dieron a otra persona que no conocemos, que no sabemos qué onda con él, y que de último momento entró en estas condiciones, ¿no? Justamente los que están peleando las bases, ¿no? O sea, y que lo han ganado con exámenes y que están ahí rifándose el físico y que tienen toda la preparación y que, bueno, entra el familiar del dirigente sindical, ¿no? O el familiar de algún secretario. Y entonces, los excesos del magisterio son muy claros, muy, muy claros. Lo que sí creo yo es que la gobernadora no tendría que entrar con ese discurso, al menos ella, ¿no? No, en lo político, obviamente no, porque al final el conflicto es entre uno y otro. Es entre los líderes sindicales con la gobernadora, el secretario de Educación con ellos, ¿no? Pero cuando sacas estos destellos, obviamente un sector de la población le va a generar inconformidad y le va a parecer complicado apoyar a un sector magisterial que tiene todos sus derechos y que, insisto, no es un tema en contra de que no les paguen, les tienen que pagar su derecho. Pero cuando se dan estas cosas, estas pinceladas, se vuelve complicado para un sector de la población decir, vamos con los maestros, ¿no? Y esto, si va por ese lado el planteamiento, es interesante, negativo me parece, pero interesante. Y además que ese porcentaje que dice la gobernadora que ganan más que el presidente es mínimo. Muy poco. O sea, es mínimo realmente. Tendríamos que incluso empezar a limpiar las dependencias, ¿no? La Secretaría de Educación, tú lo has visto, Jorge, y eso también ahí es una responsabilidad de la Secretaría de Educación, no del sindicato. No caben en esas malditas oficinas. No caben por la cantidad de gente que no sabe o que no hace absolutamente nada y que está dando vueltas ahí a lo loco, ¿no? Pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.